Hola chicos. Estamos contigo con el análisis de la serie El juego de mi destino. Para ver más videos, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestros videos. Antes de que la pobre Elin sepa la verdad, parecerá que creyó una nueva mentira de Cemal y así por ahora. Las mujeres lo sintieron, y ahora Elin no dejará la verdad ni un momento con las emociones que vive. Entonces, para Elin, no habrá otra opción más que encontrar a la mujer que Cemal ama y deshacerse de ella o sacar a Cemal de aquí. Elin, ¿por qué te encontraste en el pescador? ¿Dijiste que nos conocimos? Con la expresión de sorpresa de Cemal. Resulta que Cemal intentará ganar tiempo para superar el incidente. En otras palabras, Cemal, que no responde directamente a la pregunta de Elin, muestra que cubrirá el evento respondiendo la pregunta con una pregunta y ganando una parte del pensamiento. Las palabras de Cemal, llenas de contradicciones, se reflejan en el tráiler, como si hubiera entrado en un callejón sin salida irreversible. Vemos una escena en la que Cemal dice, ahora, Cemal se te está cayendo del cuello, como si le estuviera diciendo esto a Sille. Esto es lo que podemos predecir. Los amantes de la serie deben recordar que en el segundo episodio, Cemal desistió de ir a Antalya con una decisión repentina y se quedó en Estambul. Elin también recordará esto y pensará que se quedó en Estambul por la mujer que Cemal conoció. Por ello, Elin intentará persuadir a Cemal para que vaya a Antalya con el fin de mejorar su relación. Cemal intentará ganarse el amor de Asiye por última vez, y Asiye ya no podrá soportarlo debido a estas tensiones. ¿Hiciste llorar a la mujer? De Nargis. Su ira hacia su padre Cemal en realidad revela las llamas que arden dentro de él una vez más. El emotivo enfrentamiento entre Cemal y Asiye se da en el tráiler con las expresiones ni tú ni yo podemos destrozar este amor, pero destruiste ese amor. Los intentos de Cemal por recuperar a Asiye no son concluyentes y, por lo tanto, toman una última vez. Invita a Cemal a Asiye, que quiere volver a encontrarse, al pescador o a otro lugar. Entonces Cemal tendrá dos opciones. La primera es llevarse a Asiye y sus hijos y alejarse de todo, la segunda es ir a Antalya con él y su hijo. Por lo tanto, antes de tomar la decisión final, Cemal, que quiere mirar al máximo los ojos azules de Asiye y derramar su corazón y tal vez contarle secretos que hemos estado esperando durante semanas, se pondrá muy mal cuando Asiye le diga te has ido. Para mí ahora. Atacará a diestra y siniestra e incluso querrá ver a Asiye con la amenaza de suicidio. Por supuesto, Cemal no irá a ningún lado ni se suicidará. Sin embargo, uno de los acontecimientos que lo enfureció así podría ser que Maher y Asiye dieron un paseo en bote por el Bósforo después de casarse, como dos amantes. Y los nuevos trucos que Asiye, que probablemente esté molesto por la experiencia de Elin, ahora hará para mantener a Cemal lejos de ella también pueden enfurecer a Cemal. En otras palabras, debe ser porque las esperanzas de Cemal se están agotando lentamente para Asiye, y las palabras dejo todo atrás y me voy se reflejan en nosotros. Mientras tanto, Negmi y Rafi se ven juntas de una manera interesante. Porque Rafi, que no dejará ir a Maher, intentará obtener información sobre Asiye de Negmi cuando tenga la oportunidad. De hecho, la caída de Negmi al suelo en el momento en que se pronuncian las palabras los niños no son de Maher es vista como la escena más impactante del tráiler para nosotros. Pero parece que va a haber un revés aquí. En otras palabras, Negmi podría decirle estas palabras a Fikret o a una persona no relacionada, no a Rafi en estado de ebriedad. O la segunda posibilidad es que aunque Negmi le dijo estas palabras a Rafi, porque estaba borracho y se enfermó, Negmi negará estas palabras cuando recupere la conciencia y les haga pasar diciendo que hice tonterías bajo la influencia del alcohol. Será muy difícil para Fikret llevar los hechos que Asiye aprendió mientras conversaba con Meral, a saber, el hecho de que hay un matrimonio falso entre Maher y Asiye, sobre su hombro en la serie donde las mentiras llueven como lluvia. Por esta razón, soplarán vientos fríos entre Maher y Fikret por un tiempo, y eventualmente Fikret aprenderá lo que le sucedió a Asiye. Así que creo que los dos hermanos mejorarán. Podemos ver que hay problemas por un tiempo entre Fikret y Maher, quienes normalmente aman mucho a Maher. Piénselo. Fikret descartó todas las dudas de una mujer de corazón puro como Heu con diresis Seu con diresis y nunca dudó de la veracidad de Maher. Pero Fikret también se entera de que Asiye mató a alguien para defender a su hijo, y supongo que mantendrá este secreto. Como pueden ver, los secretos poco a poco comienzan a salir a la luz, pero el guionista nos hace sentir que habrá mucho tiempo para aquellos que necesitan saber la verdad. Arun no le dice a nadie que se va a morir, está tratando de dejarle una herencia a Maher, Rafi dirige un casino, su padre no lo sabe, y entre otros secretos, la emoción en la serie va en aumento. Amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Estaríamos muy felices si nos apoyas para la continuación de nuestros videos.
No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un comentario y darle me gusta a nuestros videos. Cuídate. Adiós. Adiós.